Muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy con el libro de Jonás. Eh, Esperen un poquito que me ubique. Ahí está. Pues vamos a empezar. Ya terminamos Abdías y vamos a comenzar con Jonás. Realmente, Jonás es un libro que creo que todos conocemos muy bien. En el sentido de que es una historia que la hemos escuchado desde pequeños, ¿no? La historia de la ballena que se come a Jonás, esa es la parte más conocida, y la parte de la predicación en Nínive. Pero Jonás realmente resulta muy interesante el, el tema que va desarrollando. Más o menos van a ser como cinco, vamos a dividir el estudio en cinco. El capítulo uno lo voy a dividir en dos partes, primero del uno al 3 y luego del 4 hasta el verso 17, luego capítulo 2, luego capítulo 3 y luego capítulo 4. Y vamos a ir viendo pues distintos elementos y también vamos a ver pues cómo se aplica para nosotros hoy día. Entonces, voy a empezar leyendo los tres primeros versículos y vamos a tratar un poquito acerca de la contextualización. Dice así, Jonás capítulo uno, versos del uno al 3. Voy a leerlo en otra versión, en la nueva Biblia de las Américas, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar porque tiene algunos énfasis que son muy interesantes. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bien, este texto, el Jonás, resulta bien interesante porque Jonás no solo aparece en el libro de Jonás, sino que aparece también en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Cuando menciona a Jonás, dice así, él restauró, hablando de Jeroboam, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces ahí volvemos a tener a Jonás, hijo de Amitai, y esto nos lleva a algo, esa segunda de Reyes 14:25 nos lleva a ubicar muchas cosas. En primer lugar, Gat-Hefer, ¿de acuerdo? Y voy a poner, aquí voy a compartirles un poco algunos mapas, un poquito. Esperen, ahí está. De, aquí está. Bien, en primer lugar, Gat-Hefer se encuentra aquí arribita, ¿de acuerdo? Y ese territorio, según Josué, eh, pertenecía a la tribu de Manasés. Así que podemos dar por hecho que Jonás era alguien perteneciente a la tribu de Manasés. Y aquí está Jope, donde fue a tomar el barco. Algunos dicen que muy probablemente estuviera en Samaria porque había unos puertos más cercanos, pero bueno, digamos, no dice dónde estaba, o sea, sí cuando habla en Segunda de Reyes 14:25, sí está en Samaria, entonces dicen que muy probablemente estaba ahí bajo a Job. Básicamente, si se dan cuenta en este mapa tenemos aquí Gat-Hefer,
tenemos Jope, y si se dan cuenta, él le manda a Nínive, que está en este lado, pero él se quiere ir a Tarsis, que es la zona de España. Así que resulta bien interesante acerca acerca de, a ver, acerca de Jonás, que Jonás aparece bien definido quién es, ¿de acuerdo? Es un profeta, hijo de Amitai, que vivía en Gat Efer y que era un profeta, ¿de acuerdo? Esto y Segunda de Reyes también nos ayuda a ubicarlo en el tiempo. Se recuerdan que habíamos visto Oseas y Amós, y en ambos habíamos visto que los dos eran contemporáneos de, digamos, de la zona de la época del rey Jeroboam II. Habíamos dicho que esa época era una época que estaba bien, Israel era poderosa, Israel estaba económicamente bien, pareciera que todo estaba muy bien. Y pues si lo quieren, para nuestra sorpresa, Jonás pertenece a esa época. Más o menos Jeroboam fue del 793 al 753 antes de Cristo. Y más o menos se fecha a Jonás alrededor del 760, es decir, el tiempo en el cual fueron llevados al exilio era el 722. Así que tenemos a Oseas, a Amós, a Jonás, que son prácticamente de la misma época. Entonces resulta bien interesante esa parte. Pues antes de comenzar el estudio, de aquí surgen varias preguntas, ¿no? Si Oseas y Amós eran de la tribu de Judá y fueron enviados a Israel para predicar, la pregunta es, ¿por qué en ningún momento Jonás, siendo de allí, pues fue enviado, ¿no? Eso es algo que sorprende, ¿no? Porque él no fue enviado a predicar el arrepentimiento. Eh, Otra pregunta interesante que surge y la vamos a tratar de ir viendo es por qué Nínive, eh, Nínive fue en algunos momentos capital de Asiria, en otros no, recibe la posibilidad de ser perdonada. O sea, ¿por qué una tribu, un pueblo gentil recibe la posibilidad de ser perdonado? Y eso que diera la posibilidad a Nínive de arrepentirse, ¿tiene que ver con la terquedad de Israel o es un juicio de Dios contra Israel? Son preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Que nos podemos hacer viendo Jonás, que pertenecía al reino del norte, al reino de Israel. Él no es llamado a predicar en el reino del norte, sino que es llamado a predicar a los gentiles. Abdías sí fue llamado a predicar juicio contra el Edom, pero él lo predicó allí. Y digamos que fue en el tiempo del exilio. Jonás es llamado a irse hasta Nínive a predicar. Entonces son preguntitas que surgen y recuerden las palabras de Jesús, que nadie es profeta en su propia tierra. Y pudiera ser que Jonás nunca predicó en Israel. Bueno, sí predicó, pero nunca predicó este mensaje así contra allá en Israel tan duro, sino que fue a Nínive, pues porque Dios lo quiso utilizar allá. Segunda de Reyes 14 sí nos dice que él habló al rey, ¿no? Él sí profetizó. Pues bien, pues vamos a ver Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3.
Entonces, Jonás, volvemos otra vez con la tribu de Israel, volvemos otra vez a predicar juicio y arrepentimiento, pero ya no contra Israel ni contra Judá, sino contra Nínive, que era una ciudad importante. Y por cierto, se dice en el libro de Jonás que se tardaba 3 días en cruzar Nínive caminando. Y la arqueología ha evidenciado que Nínive era una ciudad circular de aproximadamente 10 kilómetros de lado a lado. Así que si era una ciudad, llevaba sus 3 días, según ahí, para cruzarla. Eh, Realmente no era tanto, pero bueno, eh, resultaba una ciudad importante. Pues pensando en lo que va a pasar con Jonás, en esa historia, los primeros 3 versículos que hemos leído tienen que ver con el llamado de Jonás. Y creo que es importante que reflexionemos, viendo a Jonás, que reflexionemos acerca de nuestro llamado. Entonces, esta noche me gustaría que pudiéramos reflejar acerca de que como cristianos hemos de perseverar en el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Estamos, creo que ya es volver, y creo que ya con las noticias que estamos viendo, estamos en un mundo que va de mal en peor. Realmente es un mundo que se está volviendo débil, es un mundo donde el pecado está tomando un control sobre la sociedad de manera seria. Y creo que como iglesia estamos faltando a nuestro llamado. Estamos faltando a nuestro llamado porque realmente creo que nos falta esa entrega y esa pasión por las cosas del Señor. Y es justamente lo que vamos a ver ahora en estos 3 primeros versículos. Si vemos a Jonás, vemos un Jonás que huye de su responsabilidad. Y es muy fácil ponerle el dedo a Jonás y decir, mira Jonás, qué mal lo hacía. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos haciendo nosotros si estamos haciendo lo mismo que hacía Jonás? En un mundo donde realmente las cosas, o sea, ya las cosas van encaminadas pues hacia el final, ya hay muchas cosas que están sucediendo que empiezan a apuntar a lo que el Apocalipsis mismo está hablando. Por un lado está, sí debemos evangelizar, sin lugar a dudas, pero por otro lado también debemos perseverar en nuestro llamado. Y el llamado no es solamente hacer, no es solamente, pues en mi caso, por ejemplo, enseñar o cuidar a otras personas, pastorearlas. Otros tienen el llamado de orar, sino que también que debemos de perseverar en el llamado que el Señor nos hace a nosotros para mantenernos firmes en la palabra del Señor. Cuando yo me mantengo firme y doy gloria a Dios a través de mi vida, es decir, persevero en ese llamado que Dios me ha dado para ser un hijo ejemplar de Él, entonces la práctica, lo que hacemos, se vuelve algo normal. Y digamos, no ponemos tantos peros. ¿Por qué? Porque entendemos el llamado del Señor para ser sus hijos. Y vamos a ver en primer lugar que como cristianos hemos de perseverar en el llamado del Señor. Porque el llamado
es único. Versos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Miren, el llamado que tenía Jonás era un llamado urgente. La Reina Valera lo traduce, levántate y ve a Nínive. Pero la expresión en hebreo no habla tanto de dos acciones, levantarse e ir, sino habla de urgencia. Si lo queremos poner con otras palabras, vete enseguida a Nínive. A Nínive. Vete urgentemente a Nínive. Así que el primer mandato que Dios le da es levantarse e ir enseguida. Dios le pone a Jonás un llamado urgente para predicar a los ninivitas. La pregunta es, ¿por qué a ellos? Siendo pueblo gentil, que adoraban a otros dioses, ¿por qué Dios tiene misericordia en ese momento de los ninivitas? No sabemos, pero el llamado es claro. Vete enseguida, levántate urgentemente y ya a Nínive. Y dice en segunda parte, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le manda a Jonás a predicar un mensaje de juicio. O sea, el mensaje que les va a dar no es un mensaje abierto, no es un mensaje de, ay, pobrecitos, no pasa nada. El mensaje que tenía que dar Jonás era un mensaje de juicio, porque comienza diciendo en la Reina Valera, tanto la Reina Valera como la Nueva Biblia de las Américas, pregona, proclama contra ella. No es pregona a favor de ella porque se estaban portando bien, sino contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Era tal la maldad de Asiria que Dios le envía a Jonás a predicar juicio. Entonces, si se dan cuenta, hay dos principios que le está dando a Jonás para ir a predicar. En primer lugar, es un llamado urgente. Y en segundo lugar, es un llamado de juicio, pero que asociado hay un llamado de gracia y misericordia. Cuando Dios predica o le manda a predicar el juicio es porque en cierto sentido o en total sentido está tratando de que ellos puedan ser perdonados. Hermanos, el llamado que Jonás tuvo es exactamente el mismo llamado que tenemos nosotros. Hermanos, nosotros somos llamados del Señor porque ese llamado es único. Y es un llamado urgente. El Señor no nos dejó aquí en la tierra y dijo, quédense y disfruten de la vida y si tienen tiempo, compórtense como hijos. Si tienen tiempo, prediquen. Si tienen tiempo, hablen del Señor, compartan del Señor. Justamente el llamado que Dios nos hace también es un llamado urgente. Cuando le dice, en Mateo 28, le dice, id y haced discípulos. No le dice, como les digo, no le estaba diciendo, bueno, si les parece bien y están de acuerdo conmigo y tienen tiempo, háganlo. No, id, mandato, y haced discípulos. Entonces, el llamado sigue siendo para nosotros un llamado urgente. No es un llamado opcional. El llamado a ser hijos de Él. El llamado a vivir como Él quiere. El llamado a obedecer
a compartir es un llamado urgente, por un lado. Y en segundo lugar, nosotros somos llamados a predicar gracia. Alguno puede decir, pero hermano, también somos llamados a confrontar el pecado. Sí, pero nos llama a confrontar el pecado, entendiendo que cuando confrontamos el pecado y hay arrepentimiento, debe de haber gracia. Gracia en restaurar vidas. Gracia en personas que se convierten y deciden seguir al Señor. Debe haber misericordia en nuestras palabras. O sea, es un llamado único de urgencia y de misericordia. Un llamado buscando reconciliarse con el Señor. Hermanos, no somos llamados a predicar o sea, el juicio sin misericordia. ¿Por qué? Porque eso significa que de una vez nosotros estamos ya condenando a esa persona. Le estamos diciendo, mira, ya tu pecado es imperdonable. Y eso no es así. Si Dios tuvo misericordia de un pueblo completamente pagano, al enviar a Jonás para que hubiera arrepentimiento. Hermanos, para nosotros debe ser el llamado mucho más serio y debe ser un llamado que realmente muestre esa misericordia. Es cierto, el Señor se va a encargar. Es cierto que debemos de confrontar el pecado. Pero la pregunta es, una vez que hemos confrontado, ¿qué debe haber en relación a esa persona? Misericordia. Hermanos, que pecó, es cierto, lo confrontamos y hay arrepentimiento genuino. Debe haber misericordia en la vida. ¿Por qué? Porque el llamado del Señor es un llamado misericordioso. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, cuando Dios le llama a Jonás a predicar, no es porque les iba a predicar juicio y no iba a haber opciones. Porque si no iba a haber opciones, no había ninguna necesidad de enviar a Jonás a predicar el mensaje de juicio. Le envía a Jonás justamente porque hay opciones, posibilidades de que ese pueblo pueda arrepentirse y someterse al Señor. Hermanos, para nosotros es igual. Cuando el Señor nos llama a predicar, es porque hay opciones de que esa persona pueda creer, pueda arrepentirse y pueda hacer su vida, o si era cristiano restaurado, o si no era cristiano, pueda ser hijo de Dios. Así que el llamado que tenemos es único, hermanos. Es único, pero es un llamado urgente y tiene un llamado de gracia y misericordia. En segundo lugar, como cristianos hemos de perseverar en el llamado del Señor, porque nuestra respuesta debe de ser la obediencia. El verso 3. Dice así, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta que Jonás comienza obedeciendo? ¿Qué dice el verso 3? Y Jonás se levantó. Verso 2, como dice, levántate, ve. Así que Jonás toma una decisión de hacer una obediencia, de obedecer de forma parcial, es decir, a medias. Hermanos, nuestra respuesta debe ser esa obediencia y no hacer lo que hizo Jonás, una respuesta parcial. Muchas veces a nuestro llamado, al llamado que el Señor pone en nuestro corazón, a lo que Él nos llama para hacer, muchas veces nuestra respuesta es una respuesta parcial. Y
Como les he dicho muchas veces, seamos honestos. Al Señor no le vamos a engañar. No le vamos a engañar, ¿no? O sea, Él sabe mejor que nosotros las intenciones de nuestro corazón. Y sabe cuando hacemos las cosas parcialmente. Lo que nos está bien enseñando aquí a través de Jonás es que no debe ser una respuesta parcial. Él se levantó, pero agarró, como vimos en el mapa, rumbo hacia el otro lado. Bajó a Jope para irse a Tarsis, es decir, se iba completamente al oeste, cuando Nínive quedaba al este. Entonces nuestra respuesta no debe ser una respuesta parcial, sino debe ser una obediencia plena. En segundo lugar, cuando hablamos de que nuestra respuesta debe ser la obediencia, hemos de cuidarnos las motivaciones personales. Y ahora vamos a ver varias cosas en cuanto a las motivaciones personales. Miren lo que dice el verso 3. Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O si lo quieren desde lo como dice la Reina Valera, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Jonás no sabía que Dios era omnipresente? ¿Que Dios estaba en Samaria? Y que si él se iba a Tarsis, Dios también iba a estar en Tarsis. Y que si se iba a Jope, Dios iba a estar en Jope. Y si se iba a un barco, Dios iba a estar en el barco. ¿Creen que no lo sabía? Claro que lo sabía. La omnipresencia de Dios está en los salmos, se recoge en los salmos de David. Y David es anterior a Jonás. Así que esa característica, esa cualidad de Dios era conocida. Pero aquí dice, quería huir de la presencia de Dios. Así que él sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Pero de lo que él estaba huyendo era acerca de predicar el mensaje de Nínive, es decir, de obedecer a Dios. Él estaba huyendo de la responsabilidad que Dios le había dado. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué Jonás huye? ¿Por qué? Si el pueblo de Nínive no hubiera aceptado el mensaje, hubiera sido destruido. Y recordemos, Nínive fue destruido posteriormente, el reino de Asiria fue destruido. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de Jonás, y esto es, digamos, algo que es una reflexión, tiene que ver con los intereses del pueblo. Miren, recordemos que Jonás estaba en la tribu del norte, en el reino del norte. Jonás ya había predicado contra Jeroboam II por su desobediencia. Le había invitado al arrepentimiento. Y la pregunta, yo me imagino que la pregunta que Jonás estaría haciendo es, oye, ¿y qué pasaría si Nínive realmente se arrepiente? Oye, ¿qué pasaría si Nínive recibe esa misericordia? Pues si Nínive recibe misericordia, significa que la gracia y la bendición también se extiende a los gentiles. Y hay una cosa, y es que los judíos, ellos no estaban obedeciendo el mandato, los israelitas no estaban obedeciendo el mandato que Dios les había dado. Ellos tenían que ser luz a las naciones. Y ellos nunca fueron luz a las naciones, fueron muy pocos. Y el reino del norte no fue luz a las naciones. Entonces, Jonás piensa y dice, mira, Dios nos ha mandado ser luz a las naciones. Obviamente la misericordia se espera que solo sea para, él espera que la misericordia solo sea para Israel. Oye, y la pregunta es, ¿qué pasa si Nínive se arrepiente y recibe misericordia de Dios? Ay, pues ya no somos los únicos. ¿Y qué pasa si mostraban misericordia con Nínive, que de ser desobedientes se arrepienten? Oye, ¿y qué pasa con el pueblo de Israel que no se arrepiente? Entonces la severidad del castigo sería mayor. Así que él es consciente de las implicaciones de que Nínive se arrepintiera, por un lado,
Los gentiles reciben misericordia de Dios y los israelitas lo único que querían era que Dios destruyera al resto de las naciones porque las consideraban impuras, cuando Dios les había llamado para ser luz. Entonces ellos querían todo para ellos porque no estaban cumpliendo su llamado. Y por otro lado, si ellos no estaban obedeciendo a Dios y una nación gentil se arrepentía, uy, y entonces, ¿qué iba a pasar con Israel? Así que realmente Jonás tenía motivaciones, entre comillas, motivaciones personales que a la luz de su teología, de su forma de pensar, eso no podía darse. Entonces, ¿qué hace? Huye de la presencia de Dios, es decir, huye del mandato de Dios de ir a Nínive. Oye, mejor no voy a Nínive para no saber lo que nos puede pasar. Y hermanos, creo que muchas veces nosotros tenemos esas mismas motivaciones personales en cuanto al llamado del Señor. Motivaciones personales que pensamos que justifican las malas acciones nuestras. Motivaciones personales que nos llevan a hacer cosas y a decir cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hermanos, nuestro llamado es obedecer la palabra del Señor, obedecer al Señor. Y hemos de tener cuidado con esas motivaciones. Jonás estaba pensando en cuidar a su pueblo. Esa motivación podría parecer muy buena, pero no lo era. Él tenía que obedecer y hacer lo que le había dicho el Señor. Vete a Nínive. No era vete a Tarsis. Él huye del mandato porque cree que sus motivaciones personales son mejores que el llamado que Dios le ha dado. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nuestra opinión, nuestras motivaciones personales nos llevan justamente a desobedecer a Dios. Así que tengamos, en segundo lugar, cuidado con las motivaciones personales. Y en tercer lugar, entendiendo que nuestra respuesta debe ser la obediencia, es que la desobediencia nos lleva a hundirnos en el pecado. Y esto vamos a verlo a lo largo del capítulo 1 y capítulo 2. El verso 3 comienza diciendo, descendió a Jope, ¿no? Verso 3 dice, y descendió a Jope. Y luego dice, y entró en la nave. Dice, entró en ella, en la nave, pagando su pasaje. En la traducción literal de ese entrar es que descendió a la nave. Y luego en el capítulo 2, verso 6, dice, en la oración, dice, descendí hasta las raíces de los montes. Descendió. Hay una repetición 3 veces de la palabra descender. Y obviamente hay un descenso físico. Es decir, primero desciende a Jope, geográficamente desciende. Baja en el barco, es decir, se mete en la bodega, por decirlo así, ha pagado el pasaje. Y por otro lado, habla al final, cuando él ora al Señor, dice que descendió hasta las raíces de los montes, básicamente se hundió más y digamos, habla de muerte. ¿No? No ha muerto, pero sí ya está considerando la muerte. No solamente hay un descenso físico, sino que también hay un descenso espiritual en el sentido de que hay un alejamiento de la presencia de Dios. Jonás, al desobedecer a Dios, se está hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y tiene que hundirse hasta abajo para entender el llamado del Señor. Hermanos, cuando nosotros pecamos y nos hundimos, descendemos por nuestra desobediencia, hermanos, cada vez es más complicado responder al llamado del Señor. Y hemos dicho que hemos de perseverar en el llamado porque nuestra respuesta debe ser la obediencia. Hermanos, estamos llamados
a perseverar. Estamos llamados a obedecer. Y en la medida que nosotros nos vayamos hundiendo en el pecado, obviamente va a ser más difícil la obediencia. Así que, hermanos, en podemos poner de excusas que estamos viviendo en una sociedad complicada, compleja, en una sociedad donde no se puede predicar o donde la gente no quiere escuchar o donde estamos muy ocupados haciendo muchas cosas que no somos capaces de perseverar en el llamado del Señor porque hay muchas cosas que hacer. Y creo que con esto, estos tres primeros versículos de Jonás, creo que hemos podido entender que ese llamado es único. Es un llamado urgente y un llamado a predicar la gracia. Y en segundo lugar, nuestra respuesta debe ser la obediencia. Hermanos, somos llamados a obedecer. Nada de respuestas parciales, nada de motivaciones personales, sino que hemos sido llamados a obedecer. Así que, hermanos, el llamado es un llamado único, pero hemos de responder a ese llamado. El reto queda en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La decisión es de cada uno de nosotros. Lo único que les digo, o lo que les invito, es a reflexionar bien cuál va a ser nuestra respuesta. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra a través del profeta Jonás. Gracias, Señor, por hacernos entender ese llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar y a estar firmes en lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, ayúdanos a reflexionar y a dar los pasos necesarios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.